¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Sin Parentesco con Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias por su participación siempre, por estar todos ustedes de repente viendo cada uno de nuestros programas. Para nosotros es un gusto presentar cada semana pues un invitado y también algún tema para poder conversar, ¿no? Nuestras tertulias lo que buscan es irradiar motivación dentro de lo que es la cultura. Justamente para empezar nuestro diálogo de hoy, nuestra tertulia de esta semana, estamos presenciando un cuadro de Domenico di Michelino, un pintor florentino, podemos decir pues paisano del mismo Dante Alighieri. Lo que significa que en esta oportunidad nosotros vamos a hablar del prerrenacimiento, un poco del 300, ¿no? Wilmer, de toda esa Así constelación de es, poetas que le da pues un vuelco total a lo que sería el pensamiento del hombre a fines del siglo XIV, del siglo XV, iniciándose el siglo XV y el siglo XIV. así es. Entonces, esto sería un cambio, una transformación que vendría no solamente en el ámbito artístico, sino también pues en todo, ¿no? Desde lo económico, lo social, inclusive también podemos decir la cuestión religiosa que sufre una transformación, aunque no una, podemos decir una contradicción total en torno a la Edad Media, pero sí sufre una contradicción. Entonces, para ir viendo un poquito el cuadro, porque es muy interesante, creo que todos lo hemos visto en algún momento, este cuadro, quizás no sabíamos que era un pintor florentino el autor, ¿no? Paisano de Dante Alighieri, que después de Ujú. 200 años de la muerte, tratando de buscar recrear un poco la importancia que tuvo, y viendo pues que se cumplían las 2 centurias de su nacimiento, entonces pinta este cuadro cuyo este, podemos decir, cuyo óleo o ah, cuyo cuadro principal está pues en la misma ciudad de Florencia. Vemos inclusive pues a lo largo de este cuadro, bueno, viendo algunos detalles, que acá está Dante Alighieri, pues dentro del contexto de su obra, la Divina Comedia, ¿no? Aquí podemos encontrar al lado derecho, ¿no? O al lado izquierdo en este caso, podemos encontrar pues la ciudad de Florencia, ¿no? Al lado derecho podemos ver el infierno, ¿no? Todo este mundo caótico, digamos, del más allá, un mundo que generaba entre todas las personas, pues, medievales, los hombres medievales, ciertos temores. Atrás está el purgatorio y más arriba el paraíso, la entrada al paraíso con Adán y Eva, ¿no? Entonces, un cuadro muy representativo, Wilmer, mira, creo que lo hemos visto siempre en bastantes textos. Y no nos hemos puesto a pensar un poco quién fue el que lo pintó en su momento, ni tampoco si estuvo pues en los tiempos o fue contemporáneo del propio Dante Alighieri, ¿no? ¿Qué me dices algo al respecto del cuadro, Wilmer? Sí, mira, bueno, en realidad, justamente una de las cosas más interesantes que se dio en esta época fue, como bien dijiste, el cambio de mentalidad, ¿no? Y Claro, de cambio alguna mental. manera se refleja también en el cuadro un poco esta Ujú. cuestión, ¿no? Ahora, lo interesante es entender un poco, en principio, el contexto histórico en el cual se presenta Por el supuesto. pre-renacimiento y entender, bueno, de que eran épocas de cambio, ¿no? Ya el feudalismo entraba en crisis y ya no, la iglesia ya no era la única institución de prestigio que hacía, vamos a ponerlo así, arte, ¿no? Cultura. Claro, claro. En las iglesias estaba, pues, digamos, toda la cultura, Así es, todo el conocimiento, lo artístico, inclusive todo aquello lo que estaba artístico, prohibido, ¿no? Censurado, que era pues el pensamiento pagano en esos tiempos medievales, ¿no? Se consideraba que ese pensamiento pagano, grecolatino, pues era pecaminoso, aunque los sacerdotes mismos lo estudiaban porque sabían que eran modelos a seguir, ¿no? Pero ¿cómo se da este claro. contexto? Mira, estos cambios se dan también por la cuestión económica. Los Sí, grandes sí, sí, claro. comerciantes, ¿no es cierto? Los grandes comerciantes de Florencia, Génova, Venecia, Sí, lo que pasa ese, es a ver, que como el feudalismo entra en crisis y empieza a aparecer claro, una nueva clase social, ¿no? Que vendría a ser la burguesía. justamente eso, ¿no? La burguesía, que estaba pues compuesta por comerciantes, ¿no? Estos comerciantes, estos burgueses,
estaban sobre todo en las ciudades, ¿no? Claro, Entonces, claro, sí. las ciudades empiezan a tener un dinamismo, Un crecimiento, una ¿no? riqueza, un Crecimiento. crecimiento, y eso permite que por primera vez en la historia se puede decir de que ya el burgués, ¿no? El rico, ya puede pagar porque le hagan arte, ¿no? Porque, Me estás hablando un poco del mundo del mecenazgo, los mecenas, ¿no? claro, ajá, Aquellos que apoyaban. Pero este contexto va un poquito a la cuestión educativa, o sea, los grandes comerciantes haciendo largas caravanas, sobre todo los italianos, en esos tiempos Italia estaba dividida en varios reinos, largas caravanas al oriente, traían pues nuevos productos, la seda, las especias, ¿no? Se enriquecieron, pues vemos pues un ejemplo en el caso de la familia Polo, ¿no? Marco Polo y toda su familia. En fin, se hicieron ricos y pues mandaron a sus hijos a estudiar, ¿no? A las famosas escuelas monacales que se van transformando en universidades, ¿no? Porque en su momento las escuelas monacales reunían pues el conocimiento de toda la antigüedad y también la fe religiosa. Pero como este conocimiento pues los hace algo libres, algo pragmáticos y al mismo tiempo buscando el raciocinio más que la superstición, entonces estas escuelas monacales se van independizando de la cuestión religiosa. Entonces se van creando las famosas universidades porque reunían el conocimiento de todo el universo de esos tiempos. Entonces, estos jóvenes, pues cuyos padres son ricos, yendo a estudiar, traen las nuevas ideas, ¿no? Traen las así nuevas es. ideas a sus patrias, ¿no? No, A y sus lo reinos. interesante es que Claro, ajá. también es parte de la cultura, eh, hasta lo que yo entiendo en ese tiempo todavía estaba el Imperio Bizantino, ¿no? Y el imperio Entonces, bizantino, así claro. es, entonces parte de esa cultura también llega a estas zonas de Italia y también de alguna manera influencia pues Claro, esta revitalización que existe por el mundo greco latino, ¿no? Porque no hay que olvidar que el latino, a veces nosotros lo hablamos de una manera que pareciera el latinoamericano, pero en realidad ese es un origen claro. reciente. Latino como tal es el romano, ¿no? El habitante de Lacio. Claro, Lacio es Así el es, lugar de origen, por de eso. Esto se origen. remonta a la leyenda de Eneas, inclusive, ¿no? Que se Claro, con establecieron en Virgilio. esa zona, ¿no? Se establecieron y hubo un enfrentamiento con los rótulos y por ahí los descendientes, en este caso los que fueran amamantados por la loba, Rómulo y Remo serían los fundadores, ¿no? De un enorme imperio posterior, ¿no? Ya esto se remonta a la cuestión mítica y también histórica, ¿no? Entonces ahí viene el mundo Así latino que es. tú me dices, el mundo romano, claro, porque el arte románico también prevaleció Claro, mucho tiempo en claro. el mundo, ¿no? Y Y esto específicamente va a ese aspecto, lo que tú me dices, el arte del imperio bizantino, de Bizancio, ¿no? ahora Entonces, estos cambios no van a ser rápidos, ¿no? Van a tener también su tiempo. O sea, estamos hablando que recién para el siglo XIII, o sea, el 1200, empieza a verse nuevas formas de pensar, nuevas formas de claro, entender el claro. mundo. Es lo que se llama el Duecento, ¿no? Que le dicen. Y a mediados de este siglo XIII empieza a aparecer vamos a llamarle así, una escuela, ¿no? El Dolce Stil Novo. El dulce eh, estilo nuevo, el dulce ajá, estilo nuevo, ¿no? el dulce estilo nuevo, que en realidad este estilo reúne a una serie de poetas, ¿no? Digamos, de alguna manera el que jefaturaba este grupo de poetas era Guido Guinicelli, Cabal. ¿no? Que era, Ujú. y había otros más, Guido Cavalcanti, pero el más famoso para todo el mundo es Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri, Así es. el poeta Dante Alighieri, inclusive podemos hablar de que su nombre mismo le ha dado el significado de una palabra, lo dantesco que es, lo horrorífico, ¿no? Lo terrorífico, lo devastador, lo agobiante, ¿no? Porque nos vio pues todo ese contexto y aquí lo podemos ver en el mismo cuadro, ¿no? Claro, Todo el claro. contexto de lo que representó Dante Alighieri, ¿no? En su Ahora, pensamiento acerca del más allá, ¿no? ahora lo Sí, sí, dime, dime. interesante, no, no, lo interesante es que durante este periodo ellos mismos no se hacían llamar como los Dolce Stil Novistas o Dolce Stil Novo, no, sino que ese nombre se lo dan en el siglo XIX. Claro, Un claro, estudioso, coincido. un erudito del siglo XIX les da.
no me acuerdo el nombre exacto, creo que era Francisco de Santis o algo así, ahora lo voy a Ujú. buscar, y este erudito, tomando del canto 24, ¿no? Que del mismo Divina Comedia, ¿no? El purgatorio, ¿no? Que le pertenece al purgatorio, ahí es donde Dante habla de este Dolce Stil Novo, ¿no? Y a partir de ahí es que se saca la etiqueta para este grupo, ¿no? Digamos, la Así es. frase que engloba un poquito ese pensamiento, ese sentimiento. Claro, Igual como la cuestión también del título de la obra de Dante, porque Dante la publica como la comedia, ¿no? Más adelante es Boccaccio claro, quien le da ese Boccaccio es el que nombre, le da ¿no? el nombre, ajá. Boccaccio le da el nombre de Divina Comedia por la cuestión del más allá, por el triunfo inclusive, que Dante nos hace ver de todo lo que es la fe y la religión, porque finalmente él es llevado al paraíso para que presencie toda esa grandiosidad, ¿no? De quienes realmente tienen pues ese recogimiento hacia la fe, ¿no? Porque Dante fue un hombre político y dentro de la No, política de la también vio, política. claro, y también vio toda esa putrefacción, digamos, de los partidos, de las facciones, ¿no? Porque los güelfos, los gibelinos a favor del Papa, en contra, los revisionistas, los extremistas, los moderados, en fin, todo eso como que le dio esa idea de que en el más allá todos estos individuos que tienen este tipo de ambiciones van a recibir castigos, porque nos habla de castigos extremos, ¿no? Sobre todo cuando habla de la parte inicial, ¿no? En el caso del infierno, ¿no? Hablando de esos cantos, el castigo distinto que tienen cada uno, los adoradores, los traidores, los lujuriosos, Ujú, así los es, que así es. están con excesiva gula, en fin, todos, ¿no? Todo ese Claro, contexto, lo que pasa es que digamos, de castigos. para entender un poco eso hay que entender justamente como tú dices la cuestión del conflicto político que existía en esa época, ¿no? Habían los Claro, claro. güelfos, que eran los partidarios del Papa, y El los Papa. Él gibelinos. perteneció, ¿no? Antes Él, Alighieri él pertenecía a perteneció los güelfos, ¿no? Porque a los los gibelinos güelfos. eran los partidarios del Sacro Imperio Romano Claro, Germánico. siempre había esa disputa, los papas querían el poder también y se disputaban reinos con los reyes, ¿no? Siempre Así había ese es. conflicto. El papa se simulaba un rey también que necesitaba tener reinos a su mando. Pero también el problema en Dante ya no es solamente por esta disputa, sino también en su propio partido, ¿no? Sí, 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 En el así es. partido de los güelfos, ¿no? Se van a dividir porque ahí va a Se haber van a decir, güelfos negros y güelfos blancos. o sea, los extremos, los moderados. No, claro, ajá. Ajá, Y Dante no pertenecía a los extremos, sino a los moderados. Entonces eso moderados. le acarreó también problemas, porque al final, y según lo que dicen los estudiosos, si tú lees a Dante, muchas de sus ideas son, inclusive parece medio gibelino, parece como, podría, en una frase, ¿no? Un güelfo non tropo, ¿no? Que no es un güelfo, digamos, O que se sea, ciñe, atípico, atípico, atípico. ajá. Es Entonces, que, es que en Dante lo vemos igual que en todos los poetas de todos los tiempos, vemos pues una actitud más racional y ligada más al humanismo, a la humanidad, ¿no? Mientras que los políticos pues radicales, extremistas, totalmente fundamentalistas en alguna ideología, pues son los que tratan de combatir o destruir a lo demás, ¿no? En cambio, pues como te digo, pues los artistas no van por ese campo demasiado. Y Dante es considerado más que la cuestión política que él, que tuvo que vivir en su momento, ¿no? Digamos, las facciones en las cuales estuvo. Él más considerado dentro del mundo de del aporte literario y el aporte también inclusive filológico a la lengua vulgar, porque acuérdate que claro, claro. el latín era la lengua que dominaba el mundo, pero las otras lenguas que se desprendían del latín, la famosa lengua romance, ¿verdad, Ujú, Wilmer? así Eran es. consideradas vulgares. Entonces, a partir de estos hombres en que empiezan a escribir en el latín vulgar, que en ese caso podemos llamarle italiano, Ujú. ¿cierto? Están Claro, claro. dándole los cimientos para lo que vendrían a ser las futuras lenguas, Ya, pero ¿no? ojo que Las futuras acá lenguas. hay que hacer un pequeño énfasis en que en Ajá, ese tiempo, o sea, claro, le decimos italiano ahora, pero en realidad en ese tiempo todavía por supuesto, estaba más era, dividido. Ajá, así es, estaba dividido y podríamos decir que más era toscano, ¿no? el toscano, claro. Hasta inclusive, porque Toscania es una región grande, así si quieres acotar, podrías decir que era más florentino, ¿no? Que era el dialecto de la zona de Florencia, ¿no? Entonces, Claro. este No, y Florentino, estaban en disputa esos reinos, ¿no? Esos pequeños reinos estaban en disputa porque hubo enfrentamientos, ¿no? claro, habían Entre ellos enfrentamientos, mismos, ¿no? Había luchas. había Y, luchas y y otros reyes se disputaban el derecho de intervenir, ¿no? En las políticas de estos pequeños reinos italianos. O sea, todo ujú, un sí, sí, contexto sí.
bastante efervescente, ¿no? Igual como todo lo relacionado con la Edad Media, porque la Edad Media es una época, a pesar de ser religiosa, es una época demasiado turbulenta, demasiado violenta. La lucha es continua. Quien no lucha, Y, pues, es que el que se queda es como hoy, ¿no? Quien no se actualiza en ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito científico, pierde. Igual, ¿no? Quien no hacía la guerra en esos tiempos terminaba perdiendo, ¿no? terminaba perdiendo, así Entonces, es. ese era el problema, terminaba siendo relegado y tal vez desapareciendo. Pero mira, hablemos un poquito del universo de Dante, mira, porque Ujú, el pensamiento de Dante, en estos tiempos podemos llamarle de repente superado, ujú. no podríamos decir que es negativo, porque él resume todo lo que el hombre tenía de superstición y al mismo tiempo todo el pensamiento cosmogónico del momento. Porque si hablamos del infierno, del cielo o del purgatorio y del paraíso, estamos hablando también que él está influenciado por la concepción copernicana, Claro, ¿cierto? claro, así es. Bueno, con Copérnico es posterior, ¿no? Ojo, Posterior, ¿no? Entonces posterior, estamos ojo. buscando Ptolomeica, ¿no? Ptolomaica, ajá, sí, hay que tener Ajá. cuidado ahí. Claro, sí, 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 sí. La cuestión ptolomaica, ¿por qué? Porque la Tierra es considerada el centro de todo, ¿no? Sí, La sí, Tierra es sí. considerada el centro de todo Ujú. el universo, ¿no? Y todo estaba girando alrededor. Entonces, por consiguiente, el paraíso igual, ¿no? Tenía que estar con una serie de astros alrededor de la Tierra, girando alrededor de la Tierra, ¿no? Y particularmente, Carlos, a mí lo que me llama la atención es que aparte de todo esto que mencionas, es el nuevo giro que le dan de alguna manera a la figura de la mujer, ¿no? La mujer, exactamente, ese es un Así detalle es, muy interesante. Y la la mujer, dona ajá, Angelicata, ¿no? La dona Angelicata. claro, y eso también es lo que inspira a los futuros pintores renacentistas, ¿no? Ujú. Porque los pintores renacentistas que vinieron un poquito después, estamos hablando del tiempo pre-renacentista, un poco cuando se está germinando esas nuevas ideas, ¿no? Los pintores renacentistas empiezan a retratar la belleza femenina, por mucho tiempo considerada pecaminosa en la Edad Media, ¿no? Claro, Porque pintar un desnudo femenino, y mucho menos, ¿no? Llevarlo a protagonizar de repente en la pintura la vida de una diosa pagana, porque era ujú. considerada pagana la cantidad de dioses que se tomaba en cuenta en el mundo greco-latino, resultaba pues una acción de hereje, que Ajá, finalmente iba a así es. terminar con un castigo, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero en estos tiempos como que ya se libera, ¿no? Pero como tú decías, el aspecto femenino, ¿verdad? Los renacentistas idealizan a una mujer. Pero ¿qué Así clase de es. mujer? ¿Ah? Porque siempre vemos un contexto parecido, ¿ah? Casi simétrico en torno a la preferencia de la mujer en estos tiempos. Claro, lo que pasa es que ellos tenían pues la idea de la musa, ¿no? La La mujer musa, ajá. que no era necesariamente la mujer con la que se casaban, ¿no? Era Definitivamente que no. claro. Entonces esta musa era idealizada, ¿no? Y en realidad esto ya venía de antiguo, o sea, ya de alguna manera en la poesía, en los Medieval. trovadores medievales provenzales ya se hacía Claro, eso me hace esto. recordar algo interesante, Wilmer. Ujú, Las serranías, ¿te acuerdas? En España, las serranillas, cuando claro. un caballero cortés enamoraba a una linda, una bella campesina, ¿no? Ujú. Empiezan con ese contexto en varias zonas, entonces como que también va por ahí, y como tú dices, la poesía trovadoresca, el trovador que buscaba hacer poesía, ¿no? Belleza de poética, pero para enamorar. Es diferente el juglar que lo hacía para llevar pues la cuestión épica, ¿no? Y ganarse la vida. En ese caso nosotros tendríamos de repente en otra sesión hablar de lo que sería la literatura medieval, que también amplia, ¿no? La literatura medieval un poco amplia y que nos haría ver cómo fueron, pues, el pensamiento de estos hombres durante la Edad Oscura, ¿no? Que fueron cerca de 1000 años, ¿no, Wilmer? Más o Claro, menos mil así años. es, así es. Aunque bueno, sabes que se le dice edad oscura, pero hasta lo que yo entiendo, en general, la Edad Media sí tuvo sus cosas interesantes, ¿no? Sino Sí, que sí, 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 de todos modos. ha habido como una cuestión peyorativa, una mirada un poco Claro, el oscurantismo le sesgada, el llaman, ¿no? El oscurantismo, pero en oscurantismo. realidad eso es relativo, ¿ah? Sí, todo es Eh, relativo. la Edad Media ha tenido sus cosas también. Pero lo interesante, Carlos, es que particularmente veo de que durante esta época del pre-renacimiento, del Trecento, la mirada cada vez se vuelve más, vamos a ponerla así, menos teocéntrica, ¿no? Dedos teocéntricos. Más antropocéntrica.
y no sé, a mí, ahora que hemos hecho el romanticismo la otra vez, se me ocurre que este es como un antecedente, ¿no? Obviamente del son muy romanticismo. diferentes, ¿no? Claro, sí, Obviamente, sí, sí, por pero supuesto. veo que hay algo interesante ahí porque eh, es volcarte a ti, ¿no? A lo que eres como ser humano, pero a mí particularmente me llama mucho la atención la idea de que durante esta época eh, pasaron cosas que hasta ahora nos pasan, que son las epidemias. Ah, la peste negra, ¿te La refieres peste a la negra, peste negra? claro, Bueno, esa es una de las peores, ¿no? Que hubo en los tiempos modernos, decimos, ¿no? claro, claro. Sí, sí, Inclusive, sí. Ajá. por ejemplo, Giovanni Boccaccio va a escribir el El de Decamerón, Camerón. ¿no? Ujú. En el Decamerón, creo, en la primera parte se narra justamente que siete hombres, tres mujeres, ¿no? No, Eh, se- siete, siete mujeres, siete siete mujeres, doncellas, ajá, ajá, sí, y tres jóvenes tres jóvenes, se alejan de todo el mundo, ajá, ahí podemos decir que se aíslan, se confinan en una pequeña aldea, ¿no? aldea, así es. Digamos, ajá, pequeña Y aldea se- así perdida, ¿no? ujú. Como no tratando de contagiarse y para evitar, pues, de repente resultar aburridos por tanto tiempo de encierro. Entonces contaban este tipo No, y de fíjate, relatos que muchos de ellos son licenciosos, demasiado licenciosos. claro, claro, Pero todavía no salgamos de Dante. Bueno, ya, Boccaccio ya, es muy un bien. poco después. Podemos decir que Dante es el hermano mayor de los dos, ¿no? Del Claro, sí, Boccaccio y sí, sí, Petrarca, es el así hermano es. mayor, definitivamente. Porque ambos, Boccaccio y Petrarca, son algo contemporáneos. En cambio, Ujú. Dante es un poco mayor, ¿no? Mucho Sí, antes, sí, unos sí, sí, 30, 40 años más, sí, por lo menos. 1265 más o menos. Ujú, Entonces, en Dante vemos pues ese pensamiento todavía teocéntrico, ¿ah? ujú, Solo que como tú me decías hace un momento algo muy interesante, el primer antecedente del romanticismo, si quisiéramos llamarlo así, está aquí, ¿no? ujú. En la Edad Media, ¿no? La mujer idealizada por su belleza y por sus virtudes, el hombre que no logra ser feliz, ¿no? Y esa mujer idealizada inspira la creación, en este caso la creación poética. Eso pasó con Dante y la famosa Beatriz, ¿no? Esa leyenda que habla, ¿no? Que nos cuenta que Dante la vio a los 9 años y quedó enamorado. Así es. Y 9 años después la vuelve a ver y se anima a conversarle, ¿no? Y después de unos años más, esta se casa con otro, otro hombre, como Ujú, siempre, ¿no? Más o menos algo parecido a lo que sufrían los hombres del romanticismo, ¿no? El claro. romanticismo, digamos, íntimo, sentimental del siglo XIX. Y al año de casarse, fallece. Entonces, eso le da un motivo, ¿no? Porque en Dante Alighieri vemos a la mujer no solamente dentro del contexto de la belleza, de lo corporal, sino también de lo puro, ¿no? De lo Ujú, vinculado, por ejemplo, a la Virgen María, que también ya es, digamos, es la madre eh, que incentiva a los poetas, porque cuando está terminando la Edad Media, ¿recuerdas Wilmer? Se comienza ya no a hacer tanta literatura y digamos, tanta creación en torno pues a Jesucristo y a los santos, sino a la Virgen María. Hay una predilección por la mujer ya, porque en la Edad Media la mujer era considerada más pecaminosa que otra cosa, ¿no? sí, claro. Pero en estos tiempos como que ya no. Entonces por ahí vemos el antecedente. Y Dante Alighieri sí le da a Beatriz pues ese contexto o esa idealización de su belleza física y de su belleza interna, ¿no? Por eso es que es Beatriz quien lo guía justamente en el paraíso, ¿no? Virgilio, el gran sabio, el gran maestro de toda esta generación, lo guía a través del infierno y del purgatorio, ¿no? Pero como él nació antes de la llegada de Jesús al mundo, no lo conoció y no ha sido bautizado, entonces no puede llegar, no puede entrar pues al paraíso. Ajá, Pero es claro. el hombre justo, ¿no? Y ahí vemos cómo todos los hombres de estos tiempos, ¿no? Tenían como modelos a los poetas latinos, ¿no? Ujú, Horacio, Ovidio, en este caso Virgilio, ¿no? ¿No? Ahora, más adelante, los hombres del Renacimiento serían los amantes de la sabiduría, ya, ¿no? Aquí empieza el deseo de conocerlo todo. Y en el Renacimiento ya el hombre renacentista quería abarcarlo todo, ¿no? Desde la medicina, la ciencia, digamos, la literatura, la pintura, todo, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento de Dante, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Porque
la parte inicial sobre todo, ¿no? De su Divina Comedia, justamente cuando en medio de, en la mitad de la vida, ¿no? Del camino de la vida, en una selva oscura, se encuentra con la pantera, ¿no? El león y la loba, que Ujú. lo quieren tentar, ¿no? Que lo quieren llevar por allá, ¿no? Y Beatriz manda a Virgilio porque ella, supuestamente amándolo también, ha pedido a Dios una gracia, que se le muestre a Dante todo lo que es el más allá, ¿no? Para que le dé una Claro, lección a los hombres, ¿no? Y ahí empieza su recorrido, porque es una épica también, ¿no? Podemos decir que es una epopeya también, mi estimado claro, Wilmer. claro, Es una epopeya. es una epopeya, Ujú. así es en realidad es muy interesante, ¿no? Y también un poco ves, no sé, desde mi punto de vista, la obsesión un poco, no solamente por Beatriz, sino por el número 3. O sea, si te das cuenta, Ah, por supuesto. claro, si El número, el número cabalístico, de hecho, el número cabalístico, cabalístico. ajá, La Santísima Trinidad. La claro, la Santísima Santísima Trinidad. Trinidad, ¿no? Todo. Ajá. Son tres, bueno, son 100 cantos en total, pero son 100 porque uno es el prólogo, pero luego Claro, el porque en cierre es realidad son 33 33 de cada, de cada, claro, de cada parte, ¿no? de cada parte, Sí, ¿no? 33 33. para el Ah, cielo, 33 33. para el Ajá. purgatorio, 33 para el infierno. Y lo interesante también es cómo es esta cuestión, ¿no? De reflejar de algún modo eh, la cultura pre-renacentista en esta Prerrenacentista. obra, ¿no? Y le puso comedia, y justamente eso es lo que dijiste antes, ¿no? Porque lo de Divina Comedia, eso viene con Boccaccio, Boccaccio le puso Divina, pero comedia, como tal, es el nombre que le puso el mismo Dante, porque comedia no es porque haga reír, sino porque el final no es Es trágico, feliz, o sea, es se feliz, soluciona todo. La se comedia es soluciona así, todo, se es así, solucionan todos los ajá, conflictos y termina todo bien, igual como él. Entonces, eso vemos en el pensamiento de Dante Alighieri, ¿no? Pero es muy importante, como hablamos hace un momento también, porque resume todo el pensamiento, los temores del hombre medieval, ¿no? Es igual como, por ejemplo, y estábamos hablando un poquito antes de la copla de Jorge Manrique, que también nunca va a haber pues una similitud con ninguna otra obra porque es prácticamente la radiografía del hombre de esos tiempos, los temores, el pensamiento, porque nosotros tenemos una visión del mundo, pero ujú, circunscrita a nuestra época, ¿no? Nosotros claro, ajá, podemos tener una ideología, un pensamiento, una cosmología, una cosmogonía de repente nuestra, una cosmovisión, pero de acuerdo pues a que estamos nosotros encerrados en esta época, estamos prisioneros del tiempo. Ahora lo podemos analizar desde nuestra perspectiva, pero en su momento ellos tenían otra visión, ¿no? Igual así como es, ahora también tenemos una visión estrecha en comparación con quienes nos analicen en el futuro, ¿no? Viendo pues los cambios que se dan en el mundo, ¿no? Que se dan con los tiempos. Entonces, ese es digamos, el aporte de Dante Alighieri, por eso es grande, una de las grandes obras de la literatura universal, una joya, podemos decir, ¿no? Digna de leerse siempre, ¿no? Entonces, el hombre medieval está ahí retratado, ¿no? Con ese pensamiento, ese temor, esa idea del más allá, esa idea de que los pecados mortales aquí van a ser pagados eternamente, ¿no? ujú, ¿No? Y que aquellos pecados que no sean demasiado fuertes, demasiado perversos, puedan tener una esperanza en el purgatorio, ¿no? Y en el paraíso, pues estar gozando de toda la gracia divina, ¿no? Ese es el pensamiento suyo, ¿no? Entonces, ese es Dante Alighieri. Pero Dante también nos tiene algunas otras obras, ¿cierto? Porque también Dante Alighieri nos habla de digamos, de la sabiduría, ¿no? Del toscano que tú me dices, ¿no? O sea, claro, también trabaja en ese contexto, ¿sí? No es claro, es claro, un autor. bueno, le decían el Aristóteles moderno, si no mal me equivoco, ¿no? Ah, Por qué bien, su, qué buen apelativo que me has traído a la memoria, ¿no? claro, Aristóteles, para los filósofos de la antigüedad, eran hombres que conocían todo, ¿no? La filosofía implicaba un conocimiento de todos los ámbitos, ¿no? No solamente científicos, también claro, retóricos, artísticos, ¿no? Y pues hablando de Aristóteles, Aristóteles es el padre de la biología, ¿no? Aristóteles es el primer teorizador de lo que es la literatura, ¿no? De la poética, en fin, ¿no? Todo esto interesante, ¿no? Entonces, en Dante Alighieri vemos ese tipo de preparación, ¿no? ¿No? Ese tipo también así de es, incursión política, ¿no? Ajá. así es. Y lo interesante es que justamente él, por ser el padre de la lengua italiana, ¿no? Porque así se le considera este, digamos que a pesar de que él es uno de los pioneros en el uso de la lengua vulgar,
Sin embargo, ya era de alguna manera parte de un movimiento más antiguo, ¿no? Hasta lo que yo puedo entender, ya la poética de San Francisco de Asís, por ahí la escuela de Sicilia, Ah, claro. ya usaban, ya un poco que desechaban el latín y ya estaban usando vamos a ponerlo así, la lengua vulgar, ¿no? Que vendría a ser lo que posteriormente es el italiano, ¿no? Entonces, Claro, estas lenguas que después le llaman las lenguas romances, ¿no? las lenguas romances, Heredas de así es. Roma, ¿no? Porque, por Eso ejemplo, sucede algo paralelamente con España también. también, Sucede ahí también así el es. español, ¿no? El andaluz, el catalán, el rumano, Así es. No, en no, fin. pero en el caso de Italia es muy interesante porque de alguna manera es un antecedente a los demás. O sea, por ejemplo, tú eh, vamos a poner así, encontrar poesía castellana, creo que castellano, o sea, no de esa época, creo que es después todavía a Dante, ¿no? Porque en esa época en España, Mucho después, claro, estás hablando. Alfonso XIII, por ejemplo, que era considerado el rey sabio también y por ahí de Alfonso parte de X el sabio. Sí, Alfonso eh, X el sabio, ajá. Oficializa. Alfonso, sí, Alfonso X, perdón, sí, sí, así Alfonso es. X el sabio, Alfonso oficializa. X, así es, porque ese es del Exactamente. siglo XX, Alfonso X. Alfonso Alfonso X, XIII ya es del no, siglo XX, ese sí es del tienes siglo razón. XX, ese es Sí, sí, sí. de la, Porque después de este Alfonso ya no hubo otro Alfonso hasta el siglo XIX. claro, Ya se ajá, sucedieron los Felipes en España. ajá, y de ahí Los ya, Felipes y los Carlos, nada más. En ajá. fin, Ya, bueno, claro, claro. y Alfonso X, inclusive, cuando hace poesía, cuando escribe, lo va a hacer en, eh, que se llama gallego-portugués, ¿no? Que era una lengua también Claro, romance, claro. pero que, sin embargo, ya en Italia se estaba dando todo este Sí, 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 movimiento. sí, sí. Porque mira, en España, ya cuando se oficializa y cuando se publica la primera gramática, ya estamos hablando del siglo XV, Ujú, ¿no? El tiempo de Dante es el siglo XIII, iniciando el siglo XIV. Entonces claro, ya estamos viendo un avance en ese aspecto. Pero por el mismo hecho de que, como te dije al comienzo, estos hijos de los grandes comerciantes pues trajeron cultura, trajeron nuevos pensamientos, trajeron la famosa moda. Porque acuérdate que en el Renacimiento y en el Pre-Renacimiento ya se empieza a hablar de la mujer y del ideal de la mujer, ¿no? Porque se piensa que la mujer en realidad, la belleza de la mujer es la de nibia piel, muy blanca y de rubios cabellos, ¿no? ajá, Inclusive se habla que esta época es la época en que se crean los cosméticos, ¿no? O sea, y vemos los hombres con trajes coloridos, ¿cierto? Con claro. trajes de sombreros coloridos. Entonces ya vemos la cuestión ya más preocupada por la apariencia física, mientras que la Edad Media todavía no era tanto así, ¿no? Porque era otro pensamiento, ¿no? Entonces vemos una transformación en realidad, ¿no? Ujú. Sí, 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 así es. Era otro pensamiento muy diferente. Eh, digamos que poco a poco, pues lo terrenal va tomando más cabida, ¿no? Claro, Eh, claro. ahora, la cuestión es que justamente durante esta época, que es el pre-renacimiento, de alguna manera también es una transición, ¿no? Porque todavía las ideas Claro. medievales van a continuar, pero Todavía van a continuar. O van sea, a continuar. es una efervescencia, ¿no? Es una efervescencia, ¿no? Que es una efervescencia que tiene todo su proceso, su procedimiento, ¿no? Pues el hermano mayor, como dijimos hace un momento, pues es Dante Alighieri. Después le suceden Petrarca y Boccaccio. Y por Petrarca, Wilmer, ¿por qué será importante Petrarca? Porque siempre se habla de él, un tanto en torno a su aporte, un aporte interesante. ¿Lo recuerdas? Número, la verdad que no, ahí sí me agarraste, no recuerdo muy bien. Yo tengo más presentes a Dante y a Boccaccio, ¿no? A Petrarca un poco, sé que Ya. es una gran... Petrarca se habla de lo que es el soneto, ¿no? Ujú. Claro, se habla de lo que es el soneto. Petrarca también tiene su amada, su famosa Laura, ¿no? Por eso yo quería también compartirles con ustedes. Bueno, antes de terminar con Dante, pues leer un poquito de su obra, también un fragmento de la Divina Comedia, a ver si podemos leerlo, Claro, a ver si claro. lo podemos compartir para ver un poco cuál era su estilo, ¿no? Cuál es su aporte y la belleza también, porque él escribió la Divina Comedia en tercetos, ¿no? Ujú, No es así en es. narrativa. Quizás hay muchas versiones actuales que la vemos en prosa, ¿no? Pero en realidad el verso era lo preferido de la epopeya en esos tiempos, ¿no?
Fragmento de la Divina Comedia del el infierno en el canto quinto, mira. Oh, Ujú, dolorosas almas, venid a hablarnos, habla una mujer. Oh, Cupido, que de un corazón gentil se adueña, prendó aquel a mi hermoso cuerpo, que quitado me fue, y de forma que aún me ofende. ujú. Dante, hay infelices, cuán dulces ideas, cuántos deseos, no los trajo al doloroso paso. Francesca, tus martirios me hacen llorar, dime, pero ¿cómo Cupido os permitió conocer deseos tan peligrosos? Ella responde, no hay mayor dolor que recordar el feliz tiempo. Hoy míseros, sorprendidos fuimos en el acto de amar. ¿No? Estamos hablando de una visión de que la cuestión también lasciva, lujuriosa, era un pecado terrible, ¿no? En todos los contextos, ¿ah? Porque ahí se hablaba pues de todo lo relacionado con las doctrinas religiosas, ¿no? Con los preceptos religiosos, ¿no? Y aquella que incurría en algo contrario a esto, pues tenía un castigo tremendo, y aquí está el arrepentimiento de los que sufren en el infierno, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Y el infierno también se nos presenta con el pensamiento grecolatino, ¿no? Porque es Caronte el que lo conduce con la barca, ¿no? Hacia, Claro, que es el como el texto, inframundo ¿no? griego, o sea, vemos un contexto bastante similar a la antigüedad, ¿no? Igualito, ¿no? Inclusive están los guardianes, están los poetas antiguos ahí en el infierno también, ¿no? Entonces, eso es el pensamiento de Dante Alighieri, ¿no? Por eso es que lo vemos como uno de los, como tú mismo dijiste, el padre de la literatura italiana y el hermano mayor de Petrarca, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro. Es muy interesante, pues Dante eh, pertenece pues a este movimiento, el Dolce Stil Novo. Sin embargo, eh, de alguna manera se sobresale, ¿no? Por su propia cuenta y ya Ujú. es parte de esta triada del pre-renacimiento, ¿no? Que es Dante, Boccaccio y Petrarca. Petrarca imita un poco a Dante en el contexto del enamoramiento, del ideal de su mujer, ¿no? La mujer perfecta, pero él va más a la cuestión física, más que a la cuestión de Dante, que es la belleza interior, ¿no? ¿No? Y se le considera a Petrarca uno de los creadores del soneto, aunque no hay mucha digamos, certeza de que si fue él realmente el creador del soneto, pero sí conocemos en sus cancioneros muchos de ellos, y siempre dedicados pues a la amada Laura, y como siempre pues esta amada Laura, igual que la amada de Dante, no terminó en brazos suyos, Ujú, eso claro, sí, o no claro, sí, terminó sí. siendo esposa suya, ¿no? Este es uno de los sonetos interesantes que dedica pues a su amada, ¿no? Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, y ardo y soy hielo, y temo y todo aplazo, y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra, y nada aprieto y todo el mundo abrazo. Contradicción, mira, Ujú. feliz y triste, ¿no? Quien me tiene en prisión ni abre ni cierra, ni me retiene ni me suelta el lazo, y no me mata amor ni me deshierra, ni me quiere ni quita mi embarazo. Veo sin ojos y sin lengua grito, y pido ayuda y parecer anhelo, a otros amo y por mí me siento odiado. Llorando grito y el dolor transito, muerte y vida me dan igual desvelo, por vos estoy, Señor, en este estado. Me suena un poco al requerimiento del romántico, ¿cierto? Del siglo Sí, sí, XIX, sí. a la amada, ¿no? Algo así como un pequeño sentimiento albergado en las rimas de Becker también. Sí o no, un poco Sí, sí, como sí, que claro. hay ese reclamo a la mujer amada a veces que podemos decir la ingrata, ¿no? La ingrata que ya lo vimos también en el contexto de Mariano Melgar, ¿no? En su momento. ¿Qué te parece los sonetos de Petrarca? Porque Petrarca, pues, No sé, y yo creo... acuérdate que el soneto, digamos, es la estrofa que sigue siendo tomada en cuenta como reto para los poetas actuales, ¿no? Porque ¿quién no ha escrito sonetos en realidad? ¿No? Todos hemos tenido en algún momento ese deseo de hacerlo. Quizás es el que ha sobrevivido de todos los poemas clásicos, ¿no? Y normados de la antigüedad, ¿no? El soneto, ¿no? Ya hemos visto también sonetos en el caso de Manuel González Prada, ¿no? En el caso de Abraham Valdelomar, ¿no? Mira, sonetos de los tiempos Claro, sí, sí, sí. modernos, actuales, ¿no? Y ¿No, Wilmer? bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención
porque de alguna manera hay una relación entre el movimiento romántico de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX y esta época, porque como conversábamos en el programa que hicimos de romanticismo, para el siglo XVIII causaba mucha impresión y causaba muchísimo eh, curiosidad lo que eran los castillos medievales, ¿no? Que en esta Por época supuesto. todavía están presentes, hoy están en Están plena, habitados todavía están están habitados, habitados, lógicamente, todavía pero están. para el siglo XVIII ya no. Ya Entonces no, estos pues. castillos medievales son pues vistos de una manera muy diferente, ¿no? Entonces se romantiza ese pasado, inclusive se empiezan a No, crear y historias son fuentes de alrededor de él, supersticiones, son fuentes de son fuentes de supersticiones, supersticiones. de ideas así metafísicas, ¿no? Claro, en estos tiempos es donde empieza ya, pues, digamos, poco a poco, el despoblamiento de los castillos, ¿no? Porque tú dijiste al inicio también, ¿no? Se están poblando las ciudades, ¿no? Sí, Las ciudades claro. van creciendo y los castillos están siendo relegados. Y se centraliza el poder ya no en varios señores feudales como en los tiempos medievales, en muchas partes, sino ya en un solo Claro, monarca, porque ajá. en los tiempos medievales los señores feudales estaban repartidos en diferentes ámbitos. Todos obedecían a un rey, claro, Claro, ajá. pero había varios que tenían Sí, su pero propia potestad, era, ¿no? claro, o sea, al final ese obedecimiento a ese rey era a veces más simbólico que real, ¿no? Más simbólico que real. Entonces no, En Inglaterra se reclama, ¿no? La Carta Magna, ¿no? Que le dé más derechos a ellos, ¿no? Pero pasa esa época y el rey otra vez asume todo el poder, ¿no? Las monarquías europeas están podemos decir, en formación, ¿no? En germen están ahorita, ¿no? Las monarquías europeas, la española después, la portuguesa, la francesa, ¿no? En fin, la prusiana y todo, ¿no? Acá hay un poema también, otro soneto interesante de Petrarca, mira. Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su encantadora mirada encadenóse al alma mía. Bendita la dulcísima porfía de entregarme a este amor que en mi alma, y el arco y las saetas de que ahora las llagas siento abiertas todavía. Estos son poemas perfectos, lo que pasa es que en la traducción ujú, hay cambios, ¿no es cierto? Al traducir las palabras de una lengua a otra, se pierde un poco esa simetría digamos, de la métrica, del conteo exacto de sílabas, ¿cierto? Así pasa cuando hacemos traducciones en el caso de la poesía clásica, ¿no? Por eso es que no lo vemos tan perfecto, pero sí, estos señores dominaban esa técnica de conteo de sílabas, ¿no? De la métrica, del ritmo, de la rima, ¿no? Y esto se lo deben pues a los señores de la edad de oro de la literatura latina, ¿cierto? A esos ujú, señores que claro. van con ese pensamiento. Benditas las palabras con que canto el nombre de mi amada y mi tormento, mis ansias, mis suspiros y mi llanto, y benditos mis besos y mi arte, pues la ensalza, y en fin mi pensamiento, puesto que ella tan solo lo comparte. Definitivamente, pues, uno de los grandes poetas de todos los tiempos, Petrarca, ¿no? Francesco Petrarca, como siempre, en el contexto de la tristeza, de la amada ingrata y digamos, del amor platónico imposible y solamente dedicado pues al pensamiento y a los latidos, ¿no? Ese es Petrarca. Y hablaremos finalmente también de uno más, del Trecento, que tú me dices, Boccaccio. Boccaccio, sí. Boccaccio, Boccaccio. Boccaccio tiene Boccaccio. otra orientación, aunque también escribió, todos eran poetas definitivamente, pero también tiene otra orientación vinculada a lo que es el cuento. Cuéntanos algo del Decamerón, Wilmer. Me Claro, es estabas hablando un que poco del Decamerón. sí, algo interesante es que tiene que ver con los tiempos que ahora estamos pasando, pues, porque en ese tiempo pasó la peste, que es una epidemia, una Sí. enfermedad epidémica. Y también estaba en confinamiento, ¿no? Claro, Boccaccio Estaban en estaba también en confinamiento algunos. confinamiento. Ajá. Y Boccaccio dentro de ese confinamiento es que crea el Decamerón. Y en el Decamerón expresa justamente, de alguna manera, esta epidemia va a servir de contexto, de circunstancia en la cual se va a dar la serie de cuentos que se dan, ¿no? Van a ser, como tú bien dijiste, son 7 mujeres y 3 hombres que se van al campo para alejarse de la enfermedad, para cuidarse, Huyendo de toda la desgracia. huyendo de toda la desgracia. Yo sé algo de la peste, que mira, la peste negra en esos tiempos era por la cuestión de las pulgas, ¿no? La peste bubónica, ¿verdad? Transmitida por los,
por las ratas, ¿no? Y dicen que comenzaron a abundar los gatos en esos tiempos por la cantidad de ratas, por la sociedad que había, pues en la Edad Media había poca organización, podemos decir, sanitaria en las ciudades, ¿no? Entonces, a la abundancia de ratas genera, pues, digamos, estos contagios porque albergan las pulgas que llevaban, pues, el virus. Y, Así pues, es. abundan también los gatos para cazar esas ratas, ¿no? Por la cantidad que había, ¿no? Y, pues, la superstición lleva a la gente a pensar que los gatos son los que traen esta cuestión divina de castigo, porque la peste para muchos, bueno, en los tiempos medievales sobre todo, eh, se, le, se le atribuye a un castigo de Dios por los males, ¿no? Por los pecados, por las maldades que se han ido cometiendo. Y comienzan a exterminar gatos y proliferan más las ratas, por consiguiente más peste, ¿no? Claro, más peste Para todos. todavía. Porque eso sí fue terrible, esa peste, ¿no? Mucha gente murió en todos lados. Hubo pueblos en que no quedó ni uno vivo, ¿no? Pueblos que desaparecieron. Pero esa peste también ayudó a un cambio social, ¿no? Porque hubo por ejemplo, había mucha explotación, mucho maltrato, y cuando ya los sobrevivientes se reincorporan a la vida, había escasez de mano de obra, ¿no? Ajá, Había así escasez de es. mano de obra y como que hay diferente, inclusive muchas mujeres solas comenzaron a cultivar sus tierras porque no todos sus varones habían fallecido. Mira, fue algo bastante terrible, de repente, quizás como estamos viviéndolo hoy, pero un poco más porque transformó toda la sociedad en esos tiempos. Entonces, cuéntanos algo más del Decamerón, que me estabas hablando del Decamerón. Sí, bueno, en el Decamerón pues son 100 cuentos, cada uno de los participantes va a hablar 10 cuentos cada uno, ¿no? Va a narrar. Y estos cuentos pues van a ser, vamos a ponerlo así como profanos, ¿no? Donde va a haber licenciosos, ¿no? La Licenciosos, lujuria, ¿no? El desinhibidos. amor, entre otras cosas. Y es muy interesante, ¿no? Todo dentro de un contexto de pandemia, ¿no? O sea, es Y en algo la de pandemia, como epidemia. que en este tipo de pandemia hagamos cuentos eróticos, algo así, ¿no? Ajá, algo así. Algo así como los cuentos eróticos, y hablaba mucho de las traiciones, ¿no? De las mujeres y también de la inocencia, porque hay cuentos que hablan un poco de la inocencia de las damas, de las mujeres de esos tiempos y cómo se aprovechaban otros, ¿no? Sobre todo hay un cuento bastante, digamos, arriesgado en ese aspecto, en esa temática, ¿no? Meter al diablo en el infierno, ¿no? Bastante fuerte para una época, pero siempre con la belleza de las palabras, ¿no? Porque es metafórico, también Boccaccio es un poeta, ¿no? Ujú. Y a él se le considera el padre del cuento moderno, mira, imagínense. A partir de ahí se ve que el cuento puede ser un relato bastante aceptado por la gente, ¿no? Y más Ujú. adelante vemos que muchos, sobre todo en el siglo XVII, XVIII, sobre todo, y XIX, el cuento prolifera, ¿no? Y en los tiempos actuales creo que el cuento es preferido de muchos, ¿no? Vemos que en Sí, los sí, tiempos sí, actuales se claro. puede crear, tú y yo hemos escrito en alguna oportunidad cuentos y seguiremos escribiéndolos, creo que mucho mejor, porque Sí, una sí, sí, novela claro. tiene mayor documentación y el cuento es más ágil, ¿no? En ese sentido, ¿no? Mira, qué interesante. Y eso se remonta a Boccaccio, ¿no? Boccaccio de Así Camerón. es, al Camerón. Sí, 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 claro. Por ejemplo, particularmente yo soy muy afecto, me gustan mucho los cuentos y hago cuentos. Yo en un principio, a finales de adolescencia, quería hacer poesía, pero no me salía. Entonces decidí irme por el cuento, ¿no? Y de alguna manera, los que hacemos cuentos en la actualidad estamos, ¿no? De alguna manera siguiendo un poco lo que hacía Boccaccio, ya que él es el padre del Claro, cuento Boccaccio que moderno, ¿no? estaba en ese tiempo. Claro, pero es Se dio todo un cuenta que tema, claro, porque se dio cuenta que esos cuentos eran pues sencillos para hacerlo con un principio y un fin, sin tanta extensión. Entonces logró, pues, ¿no? Logró lo que de repente no habían pensado muchos, ¿no? En esos tiempos ya estamos hablando de la prosa ya. Ya se está creando la prosa, ya no es verso, el cuento es prosa. No, el cuento ya no está en verso, la epopeya sí, ¿no? La epopeya, de repente el cantar de gesta está hecho en verso, pero ya la prosa comienza pues como se dice, a posesionarse del ámbito literario y artístico, que después veríamos mucho mejor con las novelas del siglo XVII, XVIII, ¿no? El Quijote, que es una de las grandes novelas modernas también, Boccaccio, ¿no? así es. Algo también interesante que hay que ver es también la creación de las universidades, ¿no? También Exactamente. por ahí también
Nosotros ahora sabemos que la mayoría de los miembros del Dolce Stil Novo pues tuvieron contacto, ¿no?, con la Universidad de Bolonia. Entonces eso también de alguna manera influye, pues, ¿no?, su pensamiento, influye en su forma de ver el mundo. Entonces es muy interesante cómo ya empieza a darse una serie de cambios que de alguna manera ya están empezando a configurar lo que sería nuestro mundo actual, Claro, ¿no? pero ahí empiezan, como tú dices, en las universidades, el estudio, la educación genera esos cambios. Así es, Ese ese es el es, pensamiento, ¿no? sí. Y estos cambios, pues, darían pues, paso a lo que sería una nueva etapa en el mundo, en realidad. Y mira, un pequeño soneto interesante también de Boccaccio, porque Ujú. como dijimos al inicio, todos ellos eran 100% poetas, entonces podían componer, si Boccaccio componía alguna prosa, algún cuento, también tiene una gran cantidad de poesía suya, ¿no? Huyan suspiros míos, huya el llanto. Porque Boccaccio también fue un enamoradizo, ¿no? Como todos los de esta época, ¿no? Ujú. Sería María de Aquino, Fiamenta, la amada suya, que tampoco la llevaría al altar, con quien se casaría y con quien sería feliz. No, Así es, siempre, siempre con esa idea, ¿no? así Entonces, a es. ella es la que dedica, ¿no? A esta Fiamenta, ¿no? Claro, un poquito con un seudónimo, de repente un poco más discreto, ¿no? Huyan suspiros míos, huya el llanto. Huyan suspiros míos, huya el llanto. Huya la angustia y huya el deseo que tuve de morir. Vaya al olvido. Lo que contra el amor yo pensé tanto. Vuelva la fiesta, la risa y el canto. Vuelva el honor debido al Señor mío. Los méritos de quien por mí lograron. Tenga la gracia que yo quise tanto. Ujú. Desdén que injustamente me negaba. El vago mirar de brillantes ojos con que me tomó amor. Ya se ha marchado. Y aquel saludo que yo más quería, con suave voz y gesto placentero, me lo acaba de dar la dama mía. Ese sentimiento, ¿no? Sentimiento, así Grandes es. estos señores, pues. No, De grandes, repente por grandes. ahí alguien los dijo, ¿no? La ingenuidad un poco de los prerrománticos, pero esa ingenuidad hasta hoy Así sigue es. siendo fuente de inspiración para todos. Y justamente, Wilmer, hoy que es el Día de la Poesía, hoy que estamos grabando, que es domingo, Sí, 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 claro. mañana de repente nuestros amigos nos van a ver Ajá, ya sí, sí. compartimos en la mañana o en la Sí, tarde, sí, sí. pero en realidad, hoy que es domingo, tenemos el Día de la Poesía, Hay mi estimado que, Wilmer. para terminar, hay que, Vaya, un detalle, ¿no? Sí, sí. sí, sí, una cuestión con la poesía hay que terminarla, ¿no? Porque en realidad el tema que estamos haciendo está muy relacionado a la poesía, Por ya que, supuesto, ¿no? sí, Y hoy es estamos, el Día Mundial de la Poesía porque se ha considerado, la UNESCO lo ha considerado desde así es. 1999, me parece, Ujú. porque imagínate 21 de marzo. que la poesía une a los hombres, con esa idea, ¿no? La poesía une a los hombres de todos los tiempos, ¿no? Así como ahorita nos está uniendo con lo que estamos leyendo. Une a los hombres de todas las épocas, de todos los tiempos, de todas las lenguas, porque si queremos leer de repente a un autor, o no sabemos la lengua original, la traducimos, o si la sabemos, la podemos apreciar mejor su obra. Y pude también a hombres de diferentes posiciones, ¿no? Diferentes tendencias, hemos visto, ¿no? Eso es parte de lo que sería pues la poesía, ¿no? Y esto es importante pues en el contexto en el cual estamos viviendo. Ahora, ¿qué opinas de la poesía en la actualidad, Wilmer? Dinos algo. ¿Qué Bueno, piensas? para serte sincero, o sea, yo particularmente prefiero el cuento, la novela, pero obviamente aprecio a la poesía y a los buenos poetas, ojo, porque yo sí creo que hay buenos poetas que realmente cuando tú lees una poesía te hacen vibrar, te hacen sentir, y de eso se trata. Sí, sí, No, sí. no, no quiero Tenemos grandes entrar, poetas en el Perú claro, también. no, Hemos no, no. tenido grandes poetas, ¿no? El problema, esto inclusive podríamos hacer un programa sobre esto, ¿no? El problema es que hay mucho poeta a veces que es vamos a llamarlo así, posero, ¿no? Que dice hacer poesía, pero al final no lee realmente a los poetas, ¿no? Porque no quiere contaminar su estilo o no sé qué. Claro, hay un pensamiento algo individualista y muy sesgado, Muy ¿no? sesgado, así Muy es. sesgado en torno a lo que es la poesía. Y al mismo tiempo, no olvidemos que la poesía de todos los tiempos significa belleza. Y al hablar de belleza tenemos que trabajar la palabra, ¿no? Así es, La así poesía es. es un trabajo, ¿no? Un trabajo de palabra. Es un trabajo de palabras. Y ese trabajo, pues, implica horas a veces digamos, de dedicación.
Así Sí, es, sino que ¿no? hay los que se creen genios, ¿no? Que de un plumazo me hago un poema. Y claro, cuando tú lees el poema habla de claro, todos los temas son normales, pero a veces usan, por ejemplo, cervezas, cigarrillos y empiezan a hablar de lugares comunes. O sea, es una poesía sosa, sinceramente, ¿no? Insustancial. No, Insustancial. y yo he tenido la oportunidad de conocer gente también que utiliza pues la obscenidad como parte artística, ese es mi estilo, ¿no? Ujú. He ahí mi arte está vinculado a este campo, dicen, ¿no? Claro. Pero dentro del contexto de la obscenidad, de repente de las palabras obesas, palabras, digamos, demasiado vulgares, pues estamos quitándole la esencia que le dieron los hombres de todos los tiempos, ¿no? A la poesía, que es una esencia vinculada a la belleza, ¿no? Al sentimiento, a la belleza, a la creatividad, ¿no? Creo que nos han dado muestra de ese tipo de pensamiento poético hombres de todas las épocas del siglo, de la Ujú. antigüedad, de la Edad Media, del Renacimiento, romanticismo, del realismo, nos han dado eso, esas muestras, hasta el siglo XX, hasta de la época de la vanguardia. Así es. Pero, y pretender quitarle, de repente por cuestiones, ¿qué le diríamos? ¿Cómo le llamaríamos a estas cuestiones de pretender quitarle digamos, la belleza a la poesía por cuestiones individualistas, personales, Posmodernas, de pose. Hay coyunturales, varias cosas. facilistas, porque a veces Sí, sucede eso, ¿no? lo que El pasa, facilismo nos creo que, lleva pues a repetir lo mismo, ¿no? mira, se me ocurre, Carlos, que inclusive podríamos hacer un programa, invitamos a un poeta así pero bueno, un escritor, y podemos hablar un poco de la problemática de la literatura actual, de la poesía, ¿ah? O sea, Sí, 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 podemos hacer, ¿ah? claro, claro. Pero yo tengo una No, sí, opinión, ¿no? y como te digo, la poesía se cultiva, ¿no? La poesía Claro, no se es, cultiva. no es un momento, ¿no? No es escribí ahora porque estuve enamorado y punto, ¿no? Es una constancia, es un trabajo, es un Es un esfuerzo trabajo. y es una búsqueda de un estilo, ¿no? Así ¿No? es. Y esa búsqueda implica años, trabajo, sudor, bueno, como lo diría, 1% de inspiración, 99% de transpiración, sudor, ¿no? Así es. Horas, Yo creo investigación. que Ujú. si me permites, si bien es Sí, sí, cierto, sí, la literatura implica, eh, o sea, como tú dices, dedicación, esfuerzo y todo eso, y también obviamente hay espacios de esparcimiento en los cuales uno le encanta departir con los amigos sobre literatura y por por ahí supuesto. tomarse sus cervezas, entre otras cosas. Yo creo que a veces se exagera, ¿no? Como que ya se piensa que, todo es, literatura, vamos a chupar, vamos a ser bohemios, y al final caen en un círculo vicioso, ¿no? Donde, Claro, un círculo vicioso que les impide salir del hoyo en el que están y se hunden más, claro, ¿no? sí, donde más, pues, Porque como tú me dices, es un aprendizaje, ¿no? es Y un todos aprendizaje. aprendemos a lo largo de nuestra vida y el estilo no se alcanza a plenitud, ¿no? En el último momento de nuestra vida el estilo va variando, ¿no? Porque Va esa es la variando, va idea, ¿no? cambiando. Esa es la idea. No sé Entonces, si me permitirás, Wilmer, quería adelante, compartir un poema mío, quizás adelante, no adelante. tanto, no soy tan trascendental como algunos, pero me interesa siempre contribuir y he tratado de buscar eso Claro, ya para como en la terminando, poesía. Carlos, Sí, 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 porque ya para ir terminando. estamos, Musa Inmortal es el poema, ¿no? Que dediqué justamente a esta dama de la poesía, a esta poesía adelante. personificada o convertida pues en Ujú. una inspiración y que nos visita siempre. Y dice así, miren, cogiendo del cosmos susurros de estrellas, desciende a mi mundo, buscando inmortales, ocasiones sensibles de intrépida pluma. Y lleva mis huellas a mar tempestuoso, bordeando horizontes de lóbregas aguas, inquietos latidos, creyendo apagarse, ardientes renacen en brazos de ninfas, cogiendo del tiempo tentaciones de amor, audaces muy suyas, deseando un instante, mundanas caricias, hallaron las mías. Y luego ascendí a pálidas nubes, sintiendo mi aroma de muda desdicha, haciéndome suyo, vertió en mi sonrisa, confidencias de niña, sollozante en invierno cogiendo de arbustos pasiones sutiles, recorre praderas, hallando en capullos un pétalo tierno, semejante a la lira. Llevóme más tarde a loma encendida, haciéndome dueño del noble poniente, brotando entre sombras. La dama nocturna detuvo sus pasos al verme extasiado, cogiendo de brisas lozana apariencia
y azules miradas de viento impetuoso, tornóse de encantos, llenóse de encantos, tornada en mujer. Y pude sentirla bebiéndome todo, mis dulces palabras, febriles por dentro, mis días serenos, extraviados de ira, mis sueños de tinta, acaso enturbiados. Cogiendo del suelo lamentos humanos, le dio fantasías, matices de vida, verdades que hieren, vilezas que engañan. Y rosa la estrofa, delató mil falacias, sintióse la hermana de frondas marchitas, una voz acerada, exigiendo lo justo, cuando tantos palpitan, apilando riquezas. Cogiendo de dioses, celestial cometido, jamás ha marchado de humanas mareas, aun cuando nadie disfrutarla no quiera. Desde ramo a peñasco, seguirá vislumbrando nuestras frágiles vidas, haciéndose polvo, y entre fría indolencia, afectos piadosos, de quien quiera notarla, la harán suspirar. O sea, definitivamente la poesía no va a Sí, sí, perecer. sí, claro, no va a Está ahí perecer. esperando que uno de nosotros se convierta en Así su es, instrumento así es. de vida, su instrumento de trazos, su Ujú. instrumento de versos. De versos. Así es, mi estimado Wilmer. Excelente. Bueno, entonces eso sería todo por hoy, estimados Muchas gracias. amigos. Ajá. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado también la poesía. Ha sido muy bonita, Carlos. Realmente Gracias, gracias. espero que les haya gustado también a nuestros amigos ahí. No, y esperamos también que ustedes nos escriban, nos den sus Claro, opiniones, sus escríbanos. sugerencias. Claro, claro. Y gracias por suscribirnos, ¿no? Queremos seguir contribuyendo Sí, sí, en todo lo relacionado a la cultura de lo que amamos, ¿no? Sin así ningún fin es. político, lucrativo, ¿no? No, Con un ninguno, fin ninguno. solamente de compartir De lo que compartir. Y investigamos y vamos a leemos. seguir entrevistando personajes interesantes Exactamente, que les lleven también su punto de vista en diferentes campos y en diferentes disciplinas. campos. Así es. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.